gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí y poder aprender, conocer y entender lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo, gracias. Amén y amén. Vamos a ver la segunda parte de qué es y qué no es el llamado de Dios. ¿Ok? El domingo pasado vimos qué es y qué no es el llamado de Dios. Hoy vamos a continuar con lo que vimos. Si tú no viniste el domingo pasado, vas a andar así destanteado con los conceptos, vas a decir, ¿qué, cómo? Se supone que si no vienes, es porque no pudiste, pero ahí está en YouTube el martes, ¿verdad? Y eres tan entusiasta en no perderte nada que se supone que ya lo viste, ¿va? Así que voy a suponer que los que de plano no pudieron venir, el martes lo vieron, o miércoles, o jueves, o viernes, o sábado, pero hoy domingo ya lo tienen. Ok, ¿sale? Muy bien. Efesios 4:4 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. A ver, todos en voz fuerte a las 3. 1, 2, 3. Muy bien, vamos a entrar al tema. En la conferencia pasada vimos que la palabra que se tradujo como vocación es la palabra griega klesis. Otra vez. En la conferencia pasada vimos que la palabra que se tradujo como vocación es la palabra griega klesis. ¿Y significa? ¿Qué significa? A ver, díganlo todos. 1, 2, 3. A ver. Todos parejitos. Y significa 2 puntos. 1, 2, 3. Muy bien. Significa acción de llamar, vocación, invitación, invitado, llamado, llamada, convocación, llamamiento. Todo eso lo vimos ¿cuándo? La conferencia pasada. Dijimos que klesis es el llamado usado para referirse a la invitación que hace Dios a las personas. ¿Qué significa klesis? El llamado, ¿verdad? La invitación. Klesis es la invitación divina a abrazar la salvación en el reino de Dios. También dijimos que klesis se usa de alguien a quien Dios declara digno del llamado que ha ordenado que se le dé y por lo tanto apto para obtener los recursos prometidos en el llamado. También dijimos que klesis es cuando el llamado encuentra al elegido. No tiene que ver si es circuncidado o incircunciso, esclavo o libre, hombre o mujer, rico o pobre, viejo o joven, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es klesis? Es cuando Dios llama ¿a quién? Al elegido. También leímos Juan 15:16. Dice Juan 15:16, todos juntos lo vamos a leer a las 3. 1, 2, 3. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, el primer renglón que dice, no me elegisteis vosotros a mí, segundo renglón, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, no es un asunto que tú elegiste a Dios, Él te eligió a ti. No es un asunto de que tú digas, ¿se acuerdan que lo vimos? Que dijiste, pues esta mañana me voy a levantar y voy a elegir a Dios para que sea mi Señor. No, no funciona así. Él de alguna manera te atrajo, te envolvió y Él te eligió.
Algo que hicimos mucho hincapié en la conferencia pasada fue en la clesis de Dios. En esto nos centramos la conferencia pasada. Él espera de nosotros primeramente, no nosotros de Él. No sé si recuerdan, eso estuvimos haciendo. Esa fue la principal enseñanza de la conferencia pasada. Que cuando Dios nos llama, ¿por qué dijimos? ¿Por qué nos eligió? ¿Para qué nos eligió? Porque Él espera algo de nosotros. ¿Se acuerdan? ¿Por qué nos elige? ¿Por qué te elige? Porque Él espera algo de ti. ¿Sí o no? ¿Por qué eliges un negocio? ¿Por qué eliges una pareja? ¿Por qué eliges un amigo? ¿Por qué eliges a alguien? Porque tú estás esperando algo de esa persona. ¿Sí o no? Y cuando tú no eliges a alguien, dices, no, es que no me conviene. No le entro a este negocio, ¿por qué? No lo elijo, ¿por qué? Porque no me conviene. Entonces, Dios nos eligió, ¿por qué? Porque espera algo de nosotros. ¿Se acuerdan? Toda la conferencia pasada les estuvimos enseñando eso. ¿Recuerdan? Ok. Entonces, dijimos también que la diferencia del modelo religioso al modelo del espíritu está en el orden o jerarquías con que se dan o realizan las cosas. O sea, que Él espera de nosotros primeramente, no nosotros de Él. Voy a explicarlo rápido porque les veo algunos caras de guac, como que ya se les olvidó lo que vimos hace una semana. En el modelo religioso nos enseña la religión que nosotros, ahora que nos acercamos a Dios, es para que Dios nos resuelva todos nuestros problemas. ¿Se acuerdan? Entonces nos dicen en la religión, el sistema religioso te dice, acércate a Dios para que tengas paz, para que te vayas al cielo cuando te mueras, para que Dios te prospere, para que se te vayan todas las preocupaciones, para que estés tranquilo, y te empiezan a dar una serie de argumentos en el modelo religioso. Pero dijimos que en el modelo del espíritu no es así. Primero Dios te elige porque Él espera algo de ti. En el modelo de religioso no. El modelo religioso es al revés, dijimos, ¿se acuerdan? Que te acerques a Dios para que Dios te resuelva todos tus problemas. Por eso mucha gente se acerca a Dios esperando que se le resuelvan los problemas y no se le resuelven y andan de religión en religión. ¿Por qué? Porque las religiones, ¿qué es lo que hacen? Te ofrecen que si sigues ciertos pasos, Dios te va a resolver todos tus problemas. Pero en el modelo del espíritu, no. Dios te elige porque Él espera algo de ti. ¿Se acuerdan que lo vimos? Ok. Muy bien. En la clesis, no elegiste a Dios, sino que Él te eligió a ti y te ha puesto para que vayas y lleves fruto y el fruto permanezca. ¿Para qué te eligió? Para que produzcas. Para que produzcas. Y si no estás produciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con un árbol que no produce? ¿Qué pasa con un sembradío que no produce? Entonces, ¿para qué te eligió? ¿Para qué nos eligió? Sí, pues, o sea, no te eligió nomás para que estés ahí. Mira qué bonita plantita. Ay, qué bonita, mira. Ahí está la plantita. ¿Y qué produce? No, nada, pero qué bonita. Mira, sus hojas están sequitas.
Están bien secas sus hojas, qué bonita, no produce nada, se está secando, pero qué bonita. No, nos eligió para producir. ¿Se acuerdan que lo vimos? Todo esto lo vimos la conferencia pasada. Ok. Ahora sí, vamos a entrar a la revelación. Van a ser 3 intervenciones el día de hoy. Pongan sus nombres. Quien escribe, quien da las respuestas de lo que dice la mesa. Son trabajos de mesa, por eso tenemos las mesas así. Primer intervención de mesa o primer pregunta. ¿Listos? Número 1. ¿Ustedes cómo definirían lo que significa la iglesia? Explícalo brevemente. ¿Cómo definirían lo que significa la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Defínanlo, por favor, con sus propias palabras. Les voy a dar 3 minutos, corre tiempo. Muy bien. Vamos a ver cómo definieron la palabra iglesia. Voy a empezar acá de mi lado izquierdo. A ver, aquí van a opinar. Es el cuerpo de Cristo, somos todos y cada uno con diferente función dentro de él. Muy bien. Aquí, ¿qué opinaron? Es un punto de reunión donde se imparte una doctrina. Un punto de reunión donde se imparte una doctrina. Muy bien. Es un conjunto de personas que han sido llamadas para producir fruto y ese grupo de personas forman el cuerpo de Cristo. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Quieren opinar? Aquí. Conjunto de personas que se congregan para aprender y tomar decisiones de acuerdo a la visión o algún propósito. ¿Sí? Es una asamblea donde te pones de acuerdo para crear y desarrollarte y extender el reino de Dios. Muy bien. Me vengo de este lado. ¿Quieren opinar aquí? ¿Esta mesa quiere opinar? Somos los llamados, los elegidos, la familia de Dios en Cristo. Ok. ¿Quiere opinar esta mesa? Son las personas llamadas para llevar el evangelio y se conforman en el cuerpo de Cristo. ¿Alguien que tenga algo un poquito más diferente? A ver. Nosotros pusimos centro de adiestramiento para eficientar nuestra productividad. Muy bien. Centro de adiestramiento. ¿Para qué? Eficientar nuestra productividad. Bueno, yo la iglesia la defino como un organismo conformado de diferentes células diseñadas para un mismo objetivo. Muy bien. Nosotros, como asamblea, trazamos las decisiones económico-políticas, creencias del lugar en el que estamos. Muy bien. ¿Aquí quieren opinar? Es el cuerpo de Cristo y el lugar donde se establece el reino de Dios. Muy bien. Voy a responderla de manera larga, ¿sí? Voy a explicar muchas cosas. Mucha gente en la actualidad entiende la iglesia como un edificio. ¿Sí les ha tocado, ah? Dice, vamos a la iglesia. Dicen, ahí está. Y hay iglesia católica, iglesia bautista, iglesia pentecostés y así, que mormones y etcétera, ¿no? La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa ¿qué? Asamblea o convocatoria. Entonces, iglesia es la palabra griega ¿qué? Eclesia. Ok. La raíz de la palabra iglesia no es un edificio, sino la gente. Cuando dice iglesia, ¿se refiere a quién? A las personas. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, el cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La iglesia universal es la iglesia formada por todos los creyentes que tienen una relación personal con Jesucristo. La iglesia universal no es la iglesia de los brasileños, así se llama. Estamos hablando, la iglesia universal es todos los creyentes, independientemente de la organización o de la iglesia local a la que pertenezcan, ¿sí? Entonces tenemos nosotros, hermanos en Cristo, en diferentes organizaciones o denominaciones, siempre y cuando ellos tengan a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Sale? Entonces, aquí hay quienes me preguntan, oye, ¿y en la católica hay? ¿Y en los bautistas hay? ¿O en los hay en todos lados? Nosotros no podemos juzgar quiénes sí, quiénes no. No nos corresponde a nosotros. Todos aquellos que tienen a Cristo forman parte ¿de qué? De la iglesia universal. Entonces, primero a los Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Sean qué? Judíos o griegos. ¿Sean qué? Esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber ¿qué? Un mismo espíritu. Además, dice el verso 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿qué? Muchos. Entonces, quien diga que la iglesia es un solo miembro, está mal. Les voy a hacer una pregunta que no está aquí en la conferencia. ¿Qué es una secta? Que divide, dicen acá. ¿Qué es una secta? ¿Perdón? Un grupo de individuos que creen una misma cosa. Un grupo de personas que se ganan por un líder. No, todavía no le están dando, Todavía no le dan. Para que no, a ver, ¿qué es una secta? Exactamente, una secta es un grupo religioso que dice que fuera de ellos no hay salvación, que solamente ellos tienen toda la verdad y nadie fuera de ellos tiene verdad. Entonces, por ejemplo, en el catolicismo hay sacerdotes católicos que son sectarios, pero también hay sacerdotes católicos que no son sectarios. ¿Sí me explico? O sea, hay unos que dicen, si quieres irte al cielo, tienes que hacerte católico. Otros que dicen, no necesariamente, hay los hermanos separados, ¿verdad? Así dicen, ¿verdad? Y los reconocen como ¿qué? Como hermanos. Entonces, tenemos ahí que lo que significa secta. Entonces, hay grupos, por ejemplo, como los testigos de Jehová. ¿Qué dicen los testigos? Que si no eres de ellos, pelas, ¿verdad? O sea, y así hay varios. Algunas gentes, no todas, pero algunas de la luz del mundo, muchos de la luz del mundo dicen que si no eres de la luz del mundo, pues no alcanzas la salvación. No todos, hay algunos de la luz del mundo que yo conozco que dicen, no, si tienes a Cristo eres mi hermano. Entonces ahí hay diferencias, ¿no? Depende a quien conozcas de la luz del mundo, ¿sale? Entonces, secta es todo grupo religioso que dice que ¿qué? Que fuera de ellos no hay salvación. Por eso leímos, a ver, pónganme el verso 14 otra vez. A ver qué dice, 1, 2, 3. El cuerpo no es un solo miembro, sino ¿qué? Entonces, quienes predican que es un solo miembro, o sea, es una sola iglesia, única, verdadera, auténtica, genuina y fuera de esa, no, están mal. ¿Sale? No es así. O sea, Cristo nunca dijo los protestantes son los buenos, o los bautistas, o los católicos, o los testigos. Él no vino a eso.
Todo lo que hay es invento de nosotros los humanos. Y los que quieran conocer la historia de la iglesia, hay libros de la historia de la iglesia donde nos explican cómo se fueron organizando a través de los siglos las diferentes organizaciones. ¿Sale? Pero ese es otro tema. Muy bien. Entonces, la iglesia no es un edificio o denominación. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo para salvación. Jesucristo mencionó en 2 ocasiones la palabra iglesia. Mateo 16 y Mateo 18. No lo dijo por casualidad. Mencionó la palabra iglesia. ¿Por qué? ¿Y para qué mencionó la palabra iglesia? ¿Por qué y para qué? Les voy a completar la pregunta. Esta pregunta no es de mesa, es de botanita, sí. ¿De dónde sacó la palabra iglesia Jesucristo? Porque si nosotros nos ponemos a ver el Antiguo Testamento, no existe la palabra iglesia en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿de dónde sacó Jesucristo la palabra iglesia? Él la menciona 2 veces. Sí, eclesia. ¿De dónde sacó la palabra eclesia? Del griego. Del sistema político de esa época. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más se les ocurre? Y la usó para que precisamente, para que no nos metiéramos en edificios y esas cosas. Muy bien. Les voy a explicar de dónde sacó Jesucristo la palabra iglesia. Lo que dijeron aquí de este lado está muy bien. Es un poquito de historia, así que pongan atención. En el ámbito del mundo europeo occidental helenístico, la palabra iglesia denotaba una asamblea o una reunión de ciudadanos congregados debido a una convocatoria pública para asuntos usualmente o primordialmente de orden político. Lo voy a explicar. Cuando un ejército conquistaba una nación, entonces la nación conquistadora iba a la nación conquistada y trataba esa nación conquistadora a la nación conquistada de transformar toda su cultura. O sea, imponían su religión, su idioma, su forma de vestir, su sistema económico, qué moneda tenían que usar ahora, su arquitectura. O sea, ya los edificios ya no se iban a hacer como los hacían antes, sino como ellos. El ejemplo que casi todos conocemos es el de Roma. ¿Qué hacía Roma cuando conquistaba otra nación? Lo romanizaba. O sea, los edificios, la vestimenta, el lenguaje, la economía, la pintura, todo tenía que ser como ¿quién? Como Roma. Entonces, ¿qué hacían para que se hiciera esta transformación? ¿Qué hacían? Muy fácil. Agarraban especialistas de Roma, o sea, pintores, arquitectos, militares, economistas, profesores, médicos, ingenieros, maestros, de todas las, abogados, de todo, y los juntaban con otros que eran también abogados, maestros, etc., del reino conquistado. Y los juntaban en una plaza pública para que los especialistas del reino conquistador le explicaran a los especialistas del reino conquistado
cómo iban a hacer ahora las cosas. Ahora ya no van a hablar este idioma, ahora van a hablar nuestro idioma. Entonces, empezaban a tener reuniones en la plaza pública para que la cultura conquistadora se implementara en la cultura conquistada. Esas reuniones se hacían ¿en dónde? En una plaza pública. Esas reuniones eran reuniones de eclesia. ¿Qué tenía que ver? Con cuestiones políticas, económicas, de gobierno, de artes, de música, de estructura, de pintura, de todas esas cosas. ¿Eran reuniones de qué? De eclesia. ¿Ya lo estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Capish? Ok, muy bien. Se denomina periodo helenístico, también llamado alejandrino por Alejandro Magno, a una etapa histórica de la antigüedad cuyos límites cronológicos vienen marcados por dos importantes acontecimientos políticos. O sea, esto que les estoy platicando, que hacían reuniones de eclesia en las plazas públicas, fue en un periodo que se llamó periodo ¿qué? Helenístico. ¿Por qué se llamó periodo helenístico? Porque estaba marcado por dos cosas. La muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. y el suicidio de la última soberana helenística, Cleopatra VII de Egipto, y su amante Marco Antonio, tras su derrota en la batalla de Accio en el 30 a.C. O sea, que del 323 al 30 a.C., ese periodo helenístico, había reuniones de eclesia. Era cuando, durante 300 años, cuando un reino conquistaba a otro, mandaban a los especialistas y se juntaban con los especialistas del reino derrotado para culturizar a la nueva conquista. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. En Atenas, la eclesia era la asamblea de los ciudadanos reunidos para discutir asuntos políticos. Entonces, cuando los atenienses se juntaban en las plazas públicas para discutir asuntos políticos, era una reunión ¿de qué? Eclesia. Del griego eclesia o asamblea derivó una palabra del hebreo moderno que es la palabra neset. La que sigue, cabina, ahí está. La palabra ¿qué? Nexet. Y esa palabra significa parlamento. Entonces la palabra parlamento es una palabra que deriva de la palabra eclesia. ¿Me explico? Por ejemplo, en Inglaterra, el gobierno se rige a través de ¿qué? Parlamento. El parlamento es una forma de ejercer eclesia. O sea, son reuniones de carácter donde los gobernantes se juntan para determinar cómo va a ser la economía, cómo va a ser la política, cómo van a ser los ejércitos, cuánto dinero van a invertir en los ejércitos, en salud, cuánto dinero van a invertir en educación, cuánto dinero van a invertir con los impuestos de la nación. Esas son reuniones ¿de qué? Eclesia. ¿Sí lo estamos entendiendo? Ok. Iglesia era una palabra utilizada por los griegos, egipcios y el mundo conquistado por Alejandro Magno para convocar y discutir asuntos de orden político y de gobierno. Entonces, griegos, egipcios y todos los reinos conquistados por Alejandro Magno usaban la palabra eclesia. ¿Se acuerdan que Alejandro estaba desesperado porque ya no había que conquistar? Estaba triste y dice, ya se me acabó, pues que ahora qué conquisto, ya no hay nada más. Iglesia fue la palabra exacta que encontró Jesucristo para tratar asuntos de su gobierno de los cielos en la tierra.
Esa fue la palabra que encontró Jesús. Esa palabra no la inventó Jesús, ya existía. Oye, pero no está en el Antiguo Testamento. Pues no, pero existía. Y la manejaban los romanos, se usó los egipcios, los griegos. O sea, es una palabra que se usaba. La palabra griega eclesia describe el estatus de los seguidores de Jesucristo. ¿Se acuerdan? A Jesucristo, ¿quién autorizó que lo clavaran en la cruz? ¿Quién fue el que autorizó que lo clavaran en la cruz? A ver, otra vez. A Jesucristo, ¿quién autorizó que lo clavaran en la cruz? ¡Roma! Acuérdense que los judíos estaban bajo Roma, no eran los judíos. Los judíos, los sacerdotes tuvieron que pedir la autorización de un señor que se lavó las manos y dijo, pues yo les doy la autorización, pero lo que pase que no caiga sobre mí, yo me lavo las manos. ¿Cómo se llamaba el señor que se lavó las manos? ¿Cómo? Poncio Pilatos. ¿Quién autorizó entonces eso? Roma. ¿Por qué lo autorizó Roma? ¿Y por qué los judíos y Roma estaban interesados en crucificar a Jesús? ¿Por qué? Se sentían amenazados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había una revuelta. ¿Por qué? ¿Por qué? Los judíos estaban molestos. ¿Por qué? Los judíos estaban, pero ¿por qué mandaron matar a Jesús? Y los judíos de acuerdo con los romanos. ¿Por qué? Porque era diferente de todo. ¿Por qué? Por los milagros. ¿Por qué? No me dan el por qué. ¿Por qué, Benjamín? Porque la gente lo estaba siguiendo. ¿Por qué? No me dicen por qué. Porque era una amenaza, sí, pero ¿por qué? Porque Jesús estaba manejando conceptos de eclesia. Porque Jesús manejaba conceptos de gobierno y era una amenaza para el gobierno romano. ¿Qué porque hacía milagros? ¿Qué porque Eso es la religión. Porque él manejaba otros conceptos. Jesús manejaba otros conceptos. Él manejaba conceptos de iglesia. Los romanos sabían perfectamente que era una iglesia. Cuando Jesús dice, yo vengo a formar mi iglesia, ¿qué dijeron? Aquí ya llegó el que nos va a liberar de Roma. Y los judíos se emocionaron y les dijo Jesús, no, mi reino no es así, es de otra manera. Y muchos judíos se sintieron traicionados. Por eso le pusieron el dedo con Poncio Pilatos y con Herodes y con toda esa gente. Y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a darle cuello. ¿Se fijan cómo pensamos tan religiosos? No sabemos ni por qué lo querían matar. Porque Jesús manejaba conceptos de ¿qué? De iglesia. Era una asamblea elegida con el propósito de gobernar. Cuando Jesús dice, voy a hacer mi iglesia, él estaba escogiendo personas con el propósito de ¿qué? Por eso no lo querían los judíos, por eso no lo querían los romanos. Era la iglesia la que tomaba las decisiones fundamentales políticas y judiciales. Ahí te va. Jesucristo pudo haber usado la palabra sinagoga, del griego sunagoge, que era un término usado para reunión. Sinagoga es un término griego usado ¿para qué? Ahí dice, ¿para qué?
para una reunión. Esta palabra sinagoga, del griego sinagoga, tiene como traducción el vocablo manada, como una manada de ganado, donde no hay ninguna implicación política atribuida a la reunión. Por eso los romanos, cuando los judíos se reunían en sus sinagogas, ¿qué hacían? Nada, no les importaba, porque estaban tratando asuntos ¿qué? De su religión. Era una ¿qué? Reunión. ¿Vamos a la qué? A la reunión, a la sinagoga. Punto. En lugar de sinagoga, Jesús escogió la palabra iglesia, una palabra muy rica en connotaciones políticas. Por eso se enojaron cuando Jesús dijo iglesia. Mientras dijeran sinagoga, vamos a la reunión del domingo. Pues vamos. Pero cuando Jesús empezó a decir, no, es que yo vine a hacer mi iglesia. Y los discípulos les dijo Jesús, yo estoy formando mi iglesia, vengan. Ellos ya sabían de qué se trataba. No era una sinagoga, era una iglesia. Entremos a la revelación de la revelación. Cabina, gracias. ¿Listos? Entonces ya vimos la primera parte. Recordamos lo del domingo pasado, ¿qué es qué? Clesis. Clesis, usados. Si recordamos, ¿lo vimos cuándo? El domingo pasado. Y ahorita estamos viendo qué significa qué. Eclesia. Digan conmigo, clesis, eclesia. ¿Verdad que se parece? Porque tiene una relación. Ok. ¿Listos? Segunda pregunta. 3 minutos. ¿Cómo vinculas o conectas la clesis en el contexto de eclesia? Corre tiempo. Trabajo de mesa. ¿Listo? ¿Ya tenemos la respuesta? A ver, vamos a empezar. Es reconociendo el llamado que tenemos como hijos de Dios para gobernar y establecer el reino de Dios. Otra vez. Reconociendo el llamado que tenemos como hijos de Dios para gobernar y establecer el reino de Dios. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar de este lado? Es el llamado para todos los creyentes en Jesucristo y llevar a cabo el gobierno de los cielos en la tierra. Fíjense la pregunta, ¿cómo vinculas o conectas la clesis en el contexto de eclesia? Fíjense bien. En que los dos tenían concepto de gobierno y afectaban lo que ya estaba establecido. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Allá. ¿Aquí? ¿No? Ok, acá. Es llevar a cabo lo que Dios espera de mí en reuniéndome en la iglesia para capacitarme y cumplir mi asignación. Ok, ¿aquí quieren? Nosotros pusimos, es un llamado a reunirnos con asuntos o temas del reino de Dios. ¿Alguien aquí? Aquí. Los llamados a tratar los asuntos de gobierno en los nuevos territorios. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok. Bueno. ¿Cómo vinculas o conectas la clesis en el contexto de eclesia? Ok, ahí va. ¿Listos? Ok.
Cuando Dios le hace la clesis, o sea, cuando Dios hace la invitación a la persona y la persona abraza la clesis, o sea, el llamado, o sea, cuando Dios encuentra al elegido y este elegido se le revela lo que Dios espera de él, es entonces que está listo para la eclesia. Otra vez, la pregunta es, ¿cómo vinculas o conectas la clesis con la eclesia? Ahí va. Cuando yo recibo, otra vez, lo voy a repetir, cuando yo recibo la clesis, o sea, la invitación, el llamado, y se me revela esa clesis, entonces estoy listo para la eclesia. Si no se me revela la clesis, no estoy listo para la eclesia. Lo voy a seguir explicando, ténganme paciencia. Operar en la eclesia es para aquellos que se les ha revelado la clesis. O sea, si a mí no se me revela la clesis, o sea, si no se me revela que tengo un llamado, que tengo una invitación y que en ese llamado no tengo que pensar lo que yo espero de Dios, sino tengo que pensar lo que Dios espera de mí. Si yo no pienso así, yo no estoy listo para operar en la eclesia. Fíjate lo que dice ahí en la pantalla. Dice operar en la eclesia. ¿Qué quiero decir? Puedes estar en la iglesia, pero eso no significa que operes en la iglesia. O sea, tú, por gracia, eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, eres miembro ¿de qué? De la iglesia. Pero si no se te revela el llamado, aunque estés en la iglesia, no puedes operar en la iglesia. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Ok. Vamos a suponer que recibiste una herencia de un pariente tuyo. Una herencia pequeña, así chiquita. Una herencia ahí mini. Unas 500 hectáreas, propiedad privada, a la salida de una ciudad comercial. Cada hectárea valuada en unos 5 millones de pesos. Y recibiste 500, 250 millones de pesos. Ahí está. 2.500, perdón. Sí, 2.500. Ok. Ahí están. Pero, si tú no operas, o sea, operar es ir con el notario, hacer todos los trámites, ir al registro público de la propiedad, identificarte, y si hay juicios donde fulano y mengano diga que es de él, enfrentar los juicios y todo, tú no te vas a poder adquirir esa herencia, hasta que tú hagas todos los procesos y todos los pasos, puedes adquirir ese bien que te dejaron. Tú puedes ser miembro de la iglesia, porque ser miembro de la iglesia es un regalo de Dios. Es por gracia. Creíste en Cristo porque Él hizo, para empezar, Él hizo que creyeras en Él, no creíste por ti. O sea, Él hizo que tú creyeras con Él. Él te eligió. Él te enamoró. Él te hizo para que te acercaras a Él. Ahora eres miembro de la iglesia. Pero el que seas miembro de la iglesia, para que tú puedas operar en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Les acabo? ¡No! ¿Qué es la iglesia?
son las reuniones que se tienen entre un gobierno y otro. El cuerpo de Cristo, aleluya. No. ¿Qué es la iglesia? Es una reunión que tiene connotaciones políticas de gobierno. O sea, ¿quiénes pueden operar en la iglesia? Solamente las personas capacitadas por el reino conquistador son a las que manda para que operen en la iglesia. Las que están, ¿qué? Capacitadas, las que tienen, ¿qué? El llamado, las que entienden de qué se trata. Por ejemplo, un general de Roma conquista un pueblo y entonces el general se sienta con los generales del reino conquistado y les dicen, ahora sus ejércitos van a formar parte de Roma. Ese general le entiende. No mandan a un soldado raso, ¿o sí? El soldado raso es parte del ejército, pero no tiene el llamado, no tiene la capacidad. ¿Para qué? Para negociar con los generales del reino conquistado. ¿Sí o no? Pues no. Tienen que poner un cuate que tenga, ¿qué? La capacidad. Entonces, tú puedes estar en la iglesia sin operar para la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía no tienes la capacidad. O sea, tienes la invitación de Dios. Tienes el llamado de Dios. Es más, puedes hasta saber cuál es tu asignación de parte de Dios. Y puedes venir a la iglesia sin operar en la iglesia. O sea, vienes y vienes y vienes y ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué lindo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero no haces nada, brother. Vienes y vienes y vienes, pero no haces nada. O sea, no estás operando. Y no estoy hablando de aquí, estoy hablando de que la operación, ¿dónde es? De lunes a sábado. Las 24 horas. Y los domingos todo el día menos 3 horas. Las 3 que vienes. En lo que vienes, y te vas. Te quedan 21. Primera a los Corintios 12:4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Digan conmigo, dones. 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Digan conmigo, ministerios. Verso 6, y hay diversidad de operaciones. Digan conmigo, operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Tú puedes tener dones, puedes tener ministerio, pero si no operas, como dicen en mi rancho, ¿qué esperas plancha que no te calientas? Se no sirve de nada. ¿Para qué quieres una plancha que no calienta? ¿Tienes plancha? Sí. ¿Y por qué andas todo arrugado? Ah, porque no calienta. Como si no tuvieras. Mira, Dios nos ha dado llamado, nos ha dado un montón de cosas, pero necesitamos ¿qué? Operar en lo que Dios nos dio. Revelación de iglesia tiene que ver cuando dejamos de pensar en la iglesia como una religión, cuando dejemos de pensar en la iglesia como un club bíblico, cuando dejemos de pensar en la iglesia como un centro motivacional o cuando dejemos de pensar en la iglesia como un lugar obligado. No estoy diciendo que no estás en la iglesia, estoy hablando de tener ¿qué? Revelación de iglesia. Mira, todos tenemos clesis, o sea, todos tenemos llamado, todos tenemos invitación. Y a muchos de nosotros Dios nos ha dado dones y ministerios. Y no me digan que no. Que los tienes guardados, escondidos, empolvados, enterrados, esa es otra cosa. Pero los tienes.
pero necesitamos tener revelación de iglesia. Y cuando les pregunto ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Sí, pero no. O sea, ¿qué es iglesia? Es una asamblea donde estamos estableciendo la cultura de los cielos en la tierra. A ver, ¿cómo empieza el Padre Nuestro? 1, 2, 3. Venga a nosotros. Sígale. Hágase tu voluntad, ¿dónde? ¿Cómo dónde? O sea que la cultura de los se tiene que establecer ¿en dónde? Mientras no tengamos revelación de que la cultura de los se establezca en tú nada más vienes a la iglesia, no tienes revelación de iglesia. Y cuando te preguntan qué es iglesia, el cuerpo de Cristo. Y no estoy diciendo que no es. Es como decir, tengo plancha pero no calienta. O sea, ¿de qué te sirve? Revelación de eclesia, es cuando empezamos a ver a la iglesia como un lugar para discutir y acordar la manera de establecer la cultura de los cielos en la tierra. Por eso tenemos estas pequeñas mesas de trabajo, para poder discutir un poquito, empezar a discutir, crear el ambiente, para que cuando ustedes tengan sus reuniones en casa, que se supone que aparte del domingo hay que tener reuniones, ver la manera de cómo vamos a discutir las formas de establecer la cultura de los en la tierra. Es que yo vengo todos los domingos, sí, pero mientras no tengas revelación de iglesia, brother, puedes pasarte 50 años viniendo todos los domingos y no pasa nada. Porque si tú vienes todos los domingos sin revelación de iglesia, tú estás en una religión. Y tú has hecho de esta congregación tu religión. Y muchos de los que estamos en esta congregación no la vemos como religión, la vemos como una revelación, como una oportunidad de ejercer mi clesis, o sea, mi llamado, mi invitación. Como dicen por ahí, tú puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. Tú puedes ver aquí como religión o lo puedes ver como otra cosa. Depende de la revelación y el entendimiento que tengas. Revelación de eclesia es cuando dejamos de ver la reunión del domingo como una sinagoga evangélica y realmente ponemos a meditar la forma de operar en la eclesis. Para muchos es una sinagoga evangélica, un lugar de reunión. Cantamos, nos dan una prédica, todos callados, nadie opina, hay ciertos ritos, ciertas reglas, y así como llegamos nos vamos. Nos vemos el próximo domingo, amén. Y vámonos. ¿Por qué? Porque has hecho de eso ¿qué? Una religión. Revelación de eclesia es cuando en la eclesis funciono en el poder y llamado de conquistar y regular el reino de los hombres. Mira, la invitación de la eclesis es para conquistar y regular el reino de los hombres. ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios ¿qué? La palabra mundo en griego es la palabra amó el sistema de los hombres. Cuando está hablando de mundo, está hablando de un sistema de gobierno. De tal manera amó Dios a la gente con todo su sistema que mandó a su hijo para cambiar ¿qué? El sistema. Por eso no querían a Jesucristo, porque Él venía a cambiar ¿qué? El sistema.
Si él hubiera venido a hacer otra religión, no pasa nada. Pero él vino ¿a qué? ¿A cambiar qué? El sistema. Revelación de eclesia es cuando en mi eclesis o llamado que se me ha ordenado, obtengo los recursos prometidos, o sea, el presupuesto divino para cumplir en mi asignación. Cuando a mí se me revela eclesia, es cuando en mi llamado yo sé que tengo los recursos, tengo el presupuesto para hacer lo que Dios me dice que haga. ¿De dónde van a salir? No sé, pero Dios me los va a dar a ver cómo le hace. Porque yo estoy haciendo mi eclesis. O sea, yo estoy en mi llamado. Estoy en la invitación que Él me hizo. Y Él sabe cómo le hace. Él sabe cómo le hace. O sea, yo no dependo de mi presupuesto. O sea, ¿mi presupuesto cuál es? Lo que a mí se me ocurra. Yo estoy en el presupuesto de Dios. Revelación de eclesia es cuando en mi eclesis busco primeramente el reino de Dios y su justicia, porque sé que todas las cosas vienen por añadidura. Yo sé que este versículo está bien trillado, pero está bien ignorado en cuanto a revelación. Revelación de eclesia es cuando en la eclesis de Dios sé lo que Él espera de mí, mucho antes de saber lo que yo espero de Él. Repito, revelación de eclesia es cuando en mi llamado yo sé lo que Dios espera de mí. Oye, pero todavía no sabes lo que tú esperas de Dios. No, a mí lo que me interesa es lo que Dios espera de mí. Lo que yo espero de Dios, yo sé que son cosas buenas, agradables y perfectas. Porque la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Yo mejor me preocupo por ver qué es lo que Dios espera de mí. Porque en el sistema religioso te lo enseñan al revés. ¿Qué es lo que tú esperas de Dios? Y tú no tienes que esperar nada de Dios, porque Dios ya sabe tus necesidades aún antes que se las pidas. Revelación de eclesia es cuando tengo una mentalidad de embajador, porque mi eclesis es para la embajada de los cielos en la tierra. Cuando va un grupo diplomático, un grupo de embajadores a una nación, ¿en qué va pensando ese grupo de diplomáticos? ¿En qué va pensando? ¿En qué va pensando ese embajador o esa embajada? ¿En qué va pensando? ¿En los beneficios que él va a tener? Ay, ¿cómo le voy a hacer? Ahora que llega, ¿cómo ir a hacer mi casa? ¿Y cuántos amigos voy a hacer? ¿Y cómo será la comida? ¿Y no me hará daño? ¿Y la ropa será cara o barata? ¿Habrá promociones así como en México, el Buen Fin? ¿Y habrá un Coppel para sacar cosas a crédito? ¿Tú crees que un embajador va pensando en eso? ¿En qué va pensando un embajador? Él va pensando en qué beneficios vienen para su nación. ¿Qué políticas? ¿Qué negocios? ¿Qué compras? ¿Qué comercios? ¿Qué eventos culturales? ¿Qué eventos deportivos van a aportar cosas buenas para su nación? No está pensando en él. Por eso nosotros no avanzamos en el cristianismo, porque nos han vendido un evangelio de que piensa en ti.
Y ahora que estás en Cristo, ¿cómo te sientes? Bendecido, aleluya. ¿Cómo te sientes? A gusto, ¿verdad? A gusto. No, Dios no te llamó para que estés a gusto. Dios te llamó para que produzcas. Porque hay una embajada. Y tú eres parte de esa embajada. Y el día que tú te pongas a hacer todas las cosas que Dios te dijo, todas tus necesidades serán suplidas. No te preocupes por ti. ¿Sabes por qué? Porque lo que cuenta es Él en ti. Revelación de eclesia es cuando en mi eclesis sé que fui elegido para ejercer gobierno, o sea, dominio. Tercera intervención de mesa y última. ¿Listos? Va. Con la información mencionada, hagan un mini resumen o conclusión de la relación que hay entre eclesia y eclesis. Con la información mencionada, hagan un mini resumen o conclusión de la relación que hay entre eclesia y eclesia. O sea, todo lo que les he dicho, a ver, hagan un mini resumen, a ver si es cierto. Muy bien. Vamos a empezar acá atrás. Vamos a empezar con la mesa de los sabios. Bueno, nosotros pusimos que operar en la iglesia es para aquellos que se les revela la eclesis. Estar en la iglesia sin operar en la iglesia es no hacer nada en asuntos de gobierno o políticos. La revelación de iglesia es la asamblea donde se establece el reino de Dios en la tierra, que es una cultura de gobierno, o sea, la cultura de los cielos en la tierra. La eclesis también es conquistar y regular el reino de los hombres. En la eclesis obtengo los recursos prometidos para cumplir mi asignación y debo de tener una mentalidad de embajador para obtener esos beneficios y gobernar. Muy bien, muy bien. Que todos podemos ser parte de la iglesia, sin embargo, solo los que se les revela cómo opera su gobierno puede llevar a cabo su eclesis. Muy bien. Acá, ahí voy. Que no es importante lo que Dios haga por nosotros, sino lo que nosotros podemos hacer por Él. Gracias. Aquí. ¿Quién habla? Ok. ¿Alguien más aquí? ¿Quieren opinar? Acá. Cuando se me revela mi eclesis o llamado y opero en él para establecer el reino de Dios en la tierra, estoy llevando a cabo mi llamado en la iglesia. Ok. ¿Alguien más? Ok, vengo de este lado. ¿Alguien que quiera opinar de estas mesas? Que levante la mano. ¿Nadie? Bueno, sigo. ¿Alguien que quiera opinar acá? ¿Nadie? Sigo. ¿Alguien más que quiera opinar acá? Acá. Reconocer que Dios me eligió y fui digno esperando de mí hacia Él para llevar fruto y permanezca, estableciendo la cultura del reino de Dios en la tierra, operando y no ser solo oyente. Ok. Acá otra vez. Ya se decidieron. ¿Quién? Que Dios nos hace a todos la invitación de un llamado. Él nos eligió, no nosotros a Él. Cuando la eclesis se me revela, entonces estoy lista para la eclesia. Puedo tener dones, pero si no opero en eso, solo sería religión. Es bajar el gobierno de Dios de los cielos a la tierra. Todos están respondiendo muy bien. Quiero felicitarlos. Muy bien. Todos sus dense un aplauso, por favor. Muy bien. Voy a complementar un poquito más. Voy a
abundar un poquito más en lo que están diciendo. Operar en la iglesia es para los que son exportados en su clesis. Operar en la iglesia es para los que son ¿qué? Exportados. ¿Somos exportados o salimos del anonimato aquellos que tenemos el sello de calidad o garantía? Ay, Ernesto, ¿qué estás diciendo? Otra vez. Operar en la iglesia es para los que son exportados en su clesis. O sea, cuando mi clesis deja de ser personal, deja de ser un asunto personal, entonces yo soy trasladado o exportado ¿a qué? A la clesis, o sea, al cuerpo. Ya estoy en el cuerpo, pero mientras yo no opere en el cuerpo, pues no me sirve de nada. Entonces, cuando yo tengo esa revelación de iglesia es cuando de lo personal soy exportado a lo corporativo. ¿Sí? Ya no es ya no es, ¿para qué voy a la iglesia si ya me la sé toda? Yo aquí me quedo en mi casa. Ese es un asunto ¿qué? Personal. Entonces, aquí no se trata de asunto, no tiene que ver contigo. Este es un asunto corporativo. ¿Sí me explico? O sea, Dios no te eligió, no te llamó, no te hizo la clesis para que te quedes en tu casa. Él la hizo para ser trasladados a un asunto ¿qué? Corporativo. Y ahora, en este asunto corporativo, somos exportados o salimos del anonimato, o sea, gente que de repente empieza a sobresalir en el cuerpo porque tenemos un sello de calidad, un sello de garantía. ¿Dónde está ese sello? Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo, primero ¿qué dice? ¿Habiendo qué? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo qué? O sea, oír y luego creer. Creer ya es actuar. ¿Fuiste qué? Sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ok. Entonces, ahora, primero estamos hablando de que yo fui exportado de lo individual a lo corporativo, aunque ya estaba en lo corporativo, pero no ejercía. Pero no es la única exportación que tengo. Fíjate la pregunta, ¿a dónde somos exportados? Ya no dice a dónde eres exportado, ya no está preguntando en singular, ahora está hablando en qué, en plural. ¿A dónde somos exportados ahora como cuerpo? No, la iglesia. Cuando ya está operando como iglesia, ¿a dónde es exportada? Primero en lo individual, cuando yo ya entiendo mi clesis, soy exportado, aunque ya estaba en el cuerpo, pero no operaba, ya ahora estoy. Ahora como cuerpo, cuando nos juntamos varios que le entendimos a la clesis, al llamado, ahora como cuerpo, ¿a dónde somos exportados? ¿A dónde? Del reino de Dios al reino de los hombres. Porque ya está hablando de manera ¿qué? Corporativa. Ya no es eso de que, no, que nos vamos a contaminar en el mundo, que no, fuimos llamados ¿a qué? ¿Al reino de qué? De los hombres. Fíjate la pregunta que te voy a hacer. Ya estoy terminando, ya estoy en las últimas. Fuiste llamado para ser exportado. ¿Por qué? Fuiste llamado para ser exportado. ¿Por qué? Para extender su reino,
Me están diciendo para qué. Yo les estoy preguntando por qué, no para qué. ¿Por qué eres exportado? No para qué. Porque ya te capacitó, pero ¿por qué? ¿Les pongo un ejemplo? Un ejemplo. En Michoacán exportamos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué cosa que comen en el Super Bowl los gringos? Aguacate. ¿Por qué? ¿Por qué exportamos aguacate? ¿Por qué? A ver, otra vez más fuerte. Porque está muy bueno. Por la calidad. ¿Por qué no mandamos aguacate de Veracruz? O de Colombia, o de Puerto Rico. No dudo que Doña Tencha tenga ahí aguacates, pero ¿por qué tiene que ser de Michoacán? Por la calidad. Fuiste llamado para ser exportado. ¿Por qué? Porque lo hecho por Cristo está súper bien hecho. Tú tienes un sello del Espíritu de Dios y dice, esta persona tiene la garantía. Porque esta persona ya entendió qué cosa, su clesis y cómo funciona y qué cosa es la iglesia. Entonces, cuando yo ya entiendo mi clesis y empiezo a operar en la iglesia con otros que entienden clesis, entonces yo soy exportado del reino de Dios al reino de los hombres. ¿Por qué soy exportado? ¿Por qué? Porque tengo la calidad. Porque lo hecho por Cristo está súper bien hecho. Termino. La clesis depende de Dios. ¿Sí o no? ¿De quién depende la clesis? ¿La iglesia de quién es? De Dios. ¿De quién es la iglesia? ¿La clesis de quién depende? ¿Y la iglesia de quién es? No me la pongan la que sigue, la voy a preguntar, no me la pongan cabina. El tiempo para ser exportado, el que dice, este ya está listo para ser exportado. Ese tiempo, el que dice ya está listo. Es de Dios, no es de ti. Él es el que dice ya estás listo. Aunque tú crees que estás listo, si no estás listo, Él va a decir, no, todavía estás medio verde, brother. Todavía no te puedo mandar a los Estados Unidos. Este aguacate todavía no. Tiene que estar en su punto el aguacate. Está dura la cáscara, se me va a echar a perder en el camino. ¿Quién es el que dice que ya está listo? El que dice el tiempo para ser exportado, ¿de quién es? No me la pongan la que sigue tampoco. ¿Y la calidad de lo que está en ti, de quién depende? De Dios. Y la calidad de lo que está en ti es Dios en el Espíritu. Pon la cabina, por favor. Cabina. Ok. Última preguntita, sí, ya. No es pregunta, pero la voy a hacer pregunta. Si la clesis depende de Dios, o sea, el llamado, y la iglesia es de Dios, y el tiempo para ser exportado es de Dios, y la calidad de lo que está en mí es de Dios, entonces ¿yo en qué me tengo que esforzar? En obedecer, le dicen aquí. En la vacilada, ¿la qué? Basileia, ¿qué es? Cuando dominas, gobiernas o reinas.
¿En qué es lo que me tengo que esforzar? En la única cosa que dice el Nuevo Testamento que me tengo que esforzar es en la gracia. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú te tienes que esforzar en entender y vivir la gracia de Dios. Ahí te tienes que esforzar. Eso de que esfuérzate y sé valiente, no teman, está bien padre, motivacional, pero esa es la ley. Yo ya no me tengo que esforzar en cumplir todo lo que está escrito aquí, porque entonces harás prosperar y todo te saldrá bien. No es cierto. Ahora en el nuevo pacto yo me tengo que esforzar ¿en qué? En la gracia. Es el único versículo en el nuevo pacto que dice en qué me tengo que esforzar. Y esforzarte en la gracia es bien difícil, porque no depende de ti, en tus fuerzas humanas. Depende del entendimiento, de la obediencia, de los días, semanas, meses y años que estés caminando con el Señor para que tú puedas entender qué significa caminar en la gracia. Ya terminé. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios.